Bienvenidos a las clases flipadas de biología, una serie de vídeos que vamos a comenzar hoy para desarrollar la asignatura de biología de segundo de bachillerato. Una asignatura difícil, densa, con muchos contenidos, pero fácil de aprobar en el examen de selectividad, de modo que vamos a intentar ayudarte con esta serie de vídeos. La asignatura consta de 5 bloques. Vamos a agrupar todos los temas en 5 bloques. El primero de ellos, el que vamos a comenzar hoy, es el bloque de bioquímica o biología molecular. Dentro de este bloque vamos a incluir varios temas. El primero de ellos sobre bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Bien, pues vamos a comenzar con el curso. ¿Qué son los bioelementos? Pues no hay que tener muchas luces para traducir la palabra etimológicamente. Biovida, pues parece que van a ser los elementos químicos presentes en los seres vivos. Es decir, de todos los elementos químicos que forman la tabla periódica, solo aquellos que forman parte de alguno o de todos los seres vivos. De hecho, de los 100 y pico elementos químicos que se han descrito hasta el día de hoy, se han encontrado en los seres vivos solo unos 70. Bueno, solo. Realmente son un montón de ellos. Más de la mitad de la tabla periódica. Para estudiar los bioelementos se los suele clasificar de acuerdo sobre todo a sus cantidades. Por ejemplo, la primera clasificación que vamos a ver corresponde a la clasificación de los bioelementos dependiendo de la cantidad de ellos que sea requerida en la dieta. Algunos bioelementos son requeridos en cantidades relativamente grandes, tan grandes que se mide en gramos. Por ejemplo, los bioelementos plásticos son este tipo de bioelementos. Forman aproximadamente un 99% de la materia viva. En la tabla que podéis ver en esta diapositiva, los bioelementos plásticos son los que aparecen sombreados en color salmón. Como veis, no son muchos. El segundo tipo, los más escasos, se llaman oligoelementos. Están presentes en cantidades ínfimas, de hecho se requieren en cantidades que se miden en miligramos y globalmente forman el 0,1% de la materia viva. Fíjate bien en este prefijo porque te ayudará a comprender otras palabras. Oligo significa escaso, de modo que los oligoelementos son los elementos escasos. Bien, en el sistema periódico que tienes en tu pantalla son oligoelementos los que aparecen coloreados sobre fondo amarillo. Además de esta clasificación, hay otra parecida que clasifica los bioelementos en función de la cantidad en la que aparecen en la materia viva. Así, los bioelementos primarios forman casi toda la materia viva, el 96,2%, y son tan solo 6 elementos químicos. Recuerda, de los 70, redondeando, elementos químicos, solo 6 forman casi el 96% de la materia viva, y son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto es muy fácil de recordar. Recuerda esta palabreja, chomps. Es una palabra bastante estúpida que os suele hacer gracia y que os facilita acordaros de estos 6 bioelementos primarios. En la gráfica superior podéis ver cómo, comparando 3 seres vivos muy diferentes, un animal, los humanos, una planta, la alfalfa, y un organismo procariota, la bacteria, la distribución de estos bioelementos primarios guardaba unas similitudes notables. El elemento más abundante es el oxígeno,
con creces, más del 60 y del 70% según los casos. A continuación, el carbono y el hidrógeno aparecen en porcentajes comparables, menores a los del oxígeno, pero bastante parecidos entre sí. Y luego los tres pobres, nitrógeno, fósforo y azufre, aparecen en cantidades relativamente pequeñas, inferiores al 10% en total entre los tres. Bien, pero fijaos cómo hay una homogeneidad bastante curiosa desde el punto de vista químico, a pesar de que se trate de seres vivos muy distintos unos de otros. Bien, el segundo tipo de bioelementos son los bioelementos secundarios, que forman el 3,8% restante. Ellos, a su vez, se distinguen o se clasifican en dos tipos: los imprescindibles y los variables. Los imprescindibles se llaman así porque están presentes en todos los seres vivos. Entre ellos se encuentran, pues, los ejemplos que ves en pantalla: calcio, potasio, sodio, magnesio, hierro, cloro y yodo. Y los variables no están presentes en todos los seres vivos. Por ejemplo, cobalto, silicio, cobre o litio. Los bioelementos primarios te los tienes que saber. Los bioelementos secundarios no te obsesiones con aprendértelos todos de memoria. Se trata solo de que sepas poner ejemplos. Eso sí, ejemplos en plural. No me seas rácano y vayas a estudiarte solo un ejemplo, porque luego van en selectividad y te preguntan: define lo que es un bioelemento secundario y pon dos ejemplos. Y te han pillado, ¿no? Bueno, otra de las preguntas que pueden hacerte en relación a los bioelementos secundarios son sus funciones. Por ejemplo, el cloro, el sodio y el potasio son importantes porque tienen relación con la producción y el mantenimiento del impulso nervioso. El calcio, por ejemplo, también participa en un proceso fisiológico importante, la contracción muscular. Otros son importantes porque forman parte de moléculas especiales. Por ejemplo, la cobalamina o vitamina B12 se llama así porque en su fórmula, ya ves que es bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, pues en su fórmula, entre otros, tiene un átomo de cobalto. La hemoglobina tiene un átomo de hierro. La tiroxina tiene varios átomos de yodo. Y la hemocianina, una versión, digamos, invertebrada de la hemoglobina, tiene dos átomos de cobre. Bueno, hemos comentado ya parte de las funciones de los bioelementos. Vamos a verlo ahora globalmente, tanto sus propiedades como sus funciones. Y para ello nos vamos a fijar ahora solo en los bioelementos primarios. El carbono y el hidrógeno, por ejemplo, son imprescindibles para formar materia orgánica por enlace covalente. Esto es algo que habrás estudiado el curso pasado en los temas de química orgánica que te han dado en la asignatura de física y química. Por ello, forman cadenas hidrocarbonadas que son apolares. Y las cadenas pueden presentar enlaces dobles, simples y triples. Todo ello permite dar una gran diversidad molecular, es decir, con la forma de unirse de estos dos átomos se pueden formar un montón de moléculas diferentes. Esto favorece la gran diversidad química de los seres vivos. Respecto al oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, tienen en común que son elementos electronegativos y que forman moléculas dipolares cuando se unen al hidrógeno. Vas a ver que esto es muy importante. A partir del próximo vídeo empezaremos a hablar de ello. Estas propiedades, tanto de carbono e hidrógeno como de oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, van a condicionar las funciones de estos bioelementos en los seres vivos. Respecto al carbono y el hidrógeno, su función va a ser formar esqueletos hidrocarbonados que forman el esqueleto, el armazón de todas las biomoléculas orgánicas. Y además, en particular el hidrógeno, va a servir para reducir las moléculas y mantenerlas con un nivel energético alto. Las moléculas que tengan un alto contenido energético van a caracterizarse por tener un alto contenido de hidrógeno. Respecto a los otros cuatro,
oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, su misión va a ser, por una parte, formar los grupos funcionales, que son los que van a permitir identificar los diferentes tipos de biomoléculas, dependiendo de cómo se unan a los esqueletos hidrocarbonados de los que hemos hablado antes. En la tabla tienes los más importantes. A medida que vaya avanzando el curso van a ir saliendo los diferentes grupos. No obstante, los conoces y te los tienes que saber del curso pasado. Y otra función que tiene, en este caso particular del oxígeno, es que van a oxidar moléculas. Las moléculas que tienen oxígeno, en general, por comparación con las que no lo tienen, van a estar bastante oxidadas. De modo que esto también guarda una relación con el tránsito de la energía y la utilización de la energía en las células. Bien, cambiemos el nivel de organización. Hemos estado hablando hasta ahora del nivel de organización atómico, el de escala más pequeña. Vamos a pasar al siguiente, al nivel molecular, y para ello necesitamos conocer los enlaces químicos, es decir, los fenómenos químicos que permiten unir los átomos entre sí para formar moléculas. Como puedes ver en esta diapositiva, hay varios tipos de enlaces químicos. Parte de ellos ya los has estudiado en primero, pero hay otros que vas a empezar a conocer en este curso. Dependiendo de la cantidad de energía que sea necesaria para romper un enlace, los enlaces químicos se pueden clasificar en fuertes y débiles. En la parte inferior de la diapositiva puedes ver una escala relativa para que te hagas una idea de la diferencia de energía que realmente representa cada uno de estos enlaces. Solo están representados de los enlaces fuertes los enlaces covalentes, concretamente algunos de sus tipos, no todos. Y lo que sí están representados son los enlaces débiles, para que veas que realmente los enlaces fuertes representan una cantidad de energía realmente grande. Para que te hagas una idea, romper un enlace fuerte de tipo covalente, por ejemplo, es lo que necesitaríamos para romper la molécula de agua, es decir, para separar el hidrógeno del oxígeno. Sin embargo, los enlaces débiles, como el puente de hidrógeno, del que hablaremos más tarde, serían la cantidad de energía para separar moléculas entre sí, es decir, para que cambie de estado, para que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso, por ejemplo, ¿no? Eso requiere una cantidad de energía bastante menor. Bueno, no me voy a parar mucho ahora a explicaros los enlaces fuertes, porque para ello os voy a poner un vídeo. Es un vídeo que está en inglés, pero vosotros sabéis mucho más inglés que yo, de modo que si yo me entero más o menos, vosotros seguro que lo vais a entender mucho mejor. Simplemente hay tres tipos de enlaces fuertes: el iónico, el covalente y el metálico. El iónico se llama así porque lo que se unen realmente no son átomos, sino iones, es decir, átomos cargados eléctricamente, de modo que lo que ocurre es una interacción, una atracción electrostática entre un ion con carga positiva y otro con carga negativa. Los enlaces covalentes se forman por compartición de electrones. Y por último, el enlace metálico, que en biología no tiene mayor interés, se forma porque los iones metálicos ceden sus electrones y forman una nube electrónica alrededor de los núcleos. Vamos a ver el vídeo. Espero que os resulte aclaratorio. A chemical bond is an attraction between two or more atoms that holds the constituent parts of each atom together. Or, to use the language of chemistry, that enables each atom to gain stability. A chemical bond is not a physical structure, but an energy relationship. There are different types of chemical bonds, but all involve electrons which are either shared
or transferred between the bonded atoms. For an atom to be stable, its outer shell of electrons, its valence shell, must be full. For most elements, the valence shell can hold 8 electrons. Due to their small size, atoms of hydrogen and helium can only hold 2 electrons. Among single atoms, the valence shell is full only in inert or noble gases like helium, krypton, neon, and others along the right side of the periodic table. Noble gases have a very stable electron configuration and, as a result, do not seek to bond with another element. But for all other atoms to be stable, they must gain or lose electrons or share them with other atoms. For example, magnesium has 2 valence electrons and is therefore unstable. To gain stability, magnesium will lose 2 electrons, leaving the new valence shell full. This will result in magnesium forming an ion with a +2 charge. On the other hand, chloride atoms have 7 valence electrons and will tend to gain a single electron to fill their valence shell, resulting in an ion with a -1 charge. Positively charged ions are attracted to negatively charged ions to gain neutrality. In the previous example, 1 magnesium ion will pair with 2 chloride ions to produce a molecule of the neutral salt magnesium chloride. Instead of gaining or losing electrons, some atoms share electrons to gain stability. When this occurs, a different type of bond, known as a covalent bond, is formed between the atoms. If these electrons are shared equally, meaning the electrons spend the same amount of time in each atom's outer valence shell, the result is a nonpolar covalent bond. If the electrons are shared unequally, meaning the electrons spend unequal time in each atom's outer valence shell, the result is a polar covalent bond. A good example of a polar covalent bond is the hydrogen-oxygen bond in a water molecule. As a result of unequal sharing, atoms of a polar covalent bond will have a partial charge. It's common for hydrogen atoms of a polar covalent bond to be partially positively charged. Because unlike charges attract, these hydrogen atoms will form hydrogen bonds with other atoms that have a partial negative charge, such as the oxygen portion of a water molecule. While a single hydrogen bond is weak, collectively they can be quite strong. For example, forming the surface tension of water. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? Creo que es bastante claro. Bueno, vamos a terminar este asunto de los enlaces hablando de los enlaces débiles. Fíjate en esta tabla de la izquierda. Aquí aparecen representados los 4 tipos de enlaces débiles o no covalentes que son importantes en las moléculas biológicas. El primero de ellos, el más importante de todos, el enlace o puente de hidrógeno. El enlace o puente de hidrógeno se debe a algo que ha aparecido comentado en el vídeo, y es que los átomos de la molécula de agua quedan ligeramente cargados. No tienen una carga eléctrica neta, pero sí que quedan ligeramente cargados. A esta propiedad se le llama densidad de carga, de modo que el oxígeno queda con 2 densidades de carga negativas y el hidrógeno con una densidad de carga positiva. La razón de esto es que el oxígeno es un átomo bastante más electronegativo que el hidrógeno, de modo que los electrones que se comparten tienden a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. De esa forma, el oxígeno, sin llegar a tener una carga negativa, sí que tiene una densidad de carga. Fíjate cómo en el dibujo aparece representado el enlace de hidrógeno mediante 3 rayitas horizontales, y fíjate en la distancia que hay desde el centro del átomo de hidrógeno al átomo de oxígeno, 0,177 nanómetros. Esa es la distancia del enlace
de hidrógeno, el puente de hidrógeno. Sin embargo, fíjate abajo, los enlaces covalentes, que son fuertes, que están representados por barras de color azul, su longitud es menor, 0,0965. También entre hidrógeno y oxígeno son los mismos átomos, pero unidos mediante diferente enlace. Cuando están unidos con un enlace covalente quedan más cerca unos de otros, es decir, el enlace es más fuerte. Bien, el segundo tipo es muy fácil. Las interacciones iónicas o electrostáticas son simples atracciones electrostáticas que pueden aparecer entre las cargas de las moléculas, ya no de iones aislados, de modo que no se va a formar un enlace iónico, sino simplemente una interacción. No obstante, son muy parecidos. Siguiente tipo, las interacciones hidrofóbicas. Estas tienen un poco de mala uva, son un poco más difíciles de entender. Voy a intentar explicároslo con el dibujo que hay a la derecha. Mirad, las moléculas hidrofóbicas, como indica su nombre, tratan de repeler el agua. Sin embargo, cuando se mezcla una sustancia apolar en agua, las moléculas de agua la tienen que rodear de alguna manera. Lo hacen siempre de modo que el número de moléculas de agua que tengan que rodear la molécula apolar sea el menor número posible. ¿Qué ocurre si en lugar de tener una molécula apolar tenemos dos? Pues que el agua va a intentar empaquetarlas a las dos juntas para que no haya tantas moléculas de agua rodeándolo. De esa forma hay menos repulsiones, es lo que podéis ver en el dibujo de la derecha. Y fijaos cómo parte de las moléculas de agua en este segundo caso han quedado liberadas porque se han empaquetado las dos moléculas hidrofóbicas. Y finalmente la cuarta y última, o el cuarto y último enlace débil, son las fuerzas de Van der Waals, de las que hablaremos un montón de veces. Simplemente no vamos a profundizar en ello, no tiene mayor interés para nosotros, simplemente que existen. Para los químicos sí que tienen más interés. Son interacciones que surgen entre dos átomos cuando están muy próximos el uno al otro. Digamos que es algo así como una atracción gravitatoria, salvando las distancias. Estamos en el mundo de lo subatómico, ¿vale? De modo que estas interacciones van a ser muy importantes si las moléculas tienen muchos átomos, porque a mayor número de átomos, pues más número de fuerzas de Van der Waals se pueden formar. Bueno, pues esto es todo. Hemos terminado la primera clase flipada de biología. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil, que no veáis la biología, además justamente esta primera parte de bioquímica, como algo insalvable. Todo lo contrario. Hasta la siguiente clase flipada y mucha suerte.